Muy bien, muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Darles la bienvenida. Muy bien, muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Darles la bienvenida a esta nueva gestión, primeramente. Eh, Informarles primeramente que no tenemos una fecha exacta para lo que son las clases presenciales, pero todo estima a que se van a llevar a cabo. Así que hay que tener un poquito de paciencia para realizar las actividades como solíamos hacerlo anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, simplemente por el momento vamos a hacerlo de forma virtual. Para aquello vamos a tener esta primera práctica. ¿Sí? Y para aquello también nosotros vamos a necesitar de dos elementos. Lo primero, que ustedes tengan instalado lo que es el Proteus en su equipo. Ya se les había facilitado en la anterior clase, ¿sí? La forma en la cual ustedes podían obtener este software, ¿no es cierto? Entonces, si alguno de ustedes todavía quiere obtenerlo, entonces ya les había indicado, pueden mandarme un mensaje a mi Telegram para que yo le pueda enviar el software correspondiente. Caso contrario, entonces pueden conseguirlo en cualquier sitio de venta de instaladores de este software, ¿no? Em, bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Este video es una forma de introducción a lo que vamos a hacer, como dice el nombre acá, el uso del Prodware y del multímetro. Asimismo, ¿sí? Indica que tenemos que hacerlo primero utilizando lo que es el software Proteus, ¿ya? Primero vamos a utilizar el software Proteus para que ustedes se introduzcan un poquito más a esta parte y posteriormente yo les voy a dar algunas indicaciones de cómo lo podrían armar ustedes en su Prodware. Lo ideal sería que hicieran ambas cosas, ¿no? Manejando tanto lo que es el Prodware como lo que es el software de Proteus. Pero viendo las circunstancias, entonces vamos a ir dándoles las indicaciones correspondientes para que ustedes puedan cumplir satisfactoriamente esta práctica, ¿no? Eh, bueno, acá lo que se va a evaluar un poquito es la parte de sus conocimientos básicos con referente a lo que es circuitos en serie, paralelo y mixtos. Seguramente ustedes en una anterior materia como lo que es física 3 han debido realizar este tipo de circuitos. Ahora lo que nos queda es llevarlos a cabo en lo que es más que todo el software correspondiente. Bueno, en este caso son circuitos ejemplo. Ya, lo que vamos a hacer nosotros, sí, es con las resistencias que les había solicitado, hacer este modelo de circuito. Ahora, ¿qué tal si yo no tengo alguno de estos componentes? No hay ningún problema, chicos. Ustedes pueden utilizar los componentes que tengan a la mano. Ejemplo, si yo tengo tres componentes de 220 y tengo dos componentes de 1K, entonces puedo reemplazar, por ejemplo, el de 2.2K por uno de 1K y el de 10K lo puedo conservar o viceversa, no puedo poner acá el de 1K y acá el de 10K, no hay ningún problema, es depende de cómo yo lo realice el circuito. ¿En qué les digo? No, no importa porque en este caso no estamos haciendo un circuito en específico, simplemente vamos a realizar el proceso de uso, ¿sí? Para lo que es el Proteus, ¿ya? Entonces, por esa razón no es tan relevante los valores que tengamos que tener. ¿Por qué? Porque el procedimiento va a ser el mismo en cualquier tipo de circuito. Lo importante es que nosotros aprendamos a realizar los esquemas que aquí nos están presentando, ¿no es cierto? Como acá dice, entonces solamente tenemos que hacer estos dos circuitos, ¿ya? Entonces enseguida les voy a mostrar lo que es el software Proteus y cómo funciona. Muy bien, acá les voy a mostrar, por ejemplo, este es el Proteus que ya debería de estar instalado en su equipo. En este caso yo estoy utilizando el 8.1
porque es un estándar que yo tengo, pero ustedes pueden utilizar una versión más actualizada si es que así desean. No, este me ha servido por lo menos para mí bastante bien, no he tenido ningún problema. Inclusive, si alguno de ustedes ha hecho la instalación del software que les he facilitado, no les ha debido pedir ni siquiera craqueo, porque ya viene el software craqueado de forma inmediata. Si alguien tiene algún problema en cuanto a lo que es la instalación de este software, entonces simplemente me manda un mensaje interno para que de esa manera yo le pueda colaborar. Caso contrario, entonces no van a tener mayor dificultad. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla es abrir un archivo nuevo. Dice nuevo proyecto. Entonces yo le voy a poner como nuevo. Sí, vamos a esperar un ratito. Acá está el nombre del proyecto. Entonces acá yo le puedo cambiar el nombre y así también me dice dónde va a estar guardado. En este caso va a estar guardado en documentos. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, la 1 le voy a poner, introducción le voy a poner, ¿ya? Para que yo sepa qué laboratorio estoy haciendo. Siguiente, le tengo que poner siguiente. Voy a escoger siempre el default. Siguiente, el audio templates. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es el PCB? PCB es cuando nosotros queremos hacer el diseño, ¿sí? En una placa. Por el momento, nosotros no vamos a hacer ese diseño en placa. Si en algún momento tenemos la oportunidad de hacerlo, cuando vayamos a las clases presenciales, vamos a realizar, pero por el momento no es el objetivo de esta práctica. Siguiente. Siguiente, siguiente, finalizar. Y esta es la pantalla que nos presenta lo que es el Proteus. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es presionar lo que dice P. Entonces acá nosotros simplemente vamos a buscar cuáles son los componentes que vamos a utilizar para nuestra práctica. En nuestro caso vamos a necesitar solamente resistencias. Entonces le voy a poner res, ¿sí? Para obtener lo que son resistencias. Y acá, si ustedes se fijan, nos va a aparecer el símbolo de una resistencia. Yo le pongo aceptar y automáticamente se introduce en nuestro listado. Si yo voy a introducir más componentes o más elementos, entonces se va a ir agregando automáticamente a esta lista. Les repito, presionan P y acá simplemente ponen el nombre de la palabra que desean buscar. ¿Ya? En este caso yo he puesto res. Todo lo que esté con este nombre, entonces va a estar en un costado. Sí, y yo ya puedo utilizarlo. Y si ustedes se fijan acá en un pequeño esquema, nos muestra el gráfico de la simbología que se va a utilizar con ese componente. Entonces yo lo voy a utilizar, solamente pongo con el lápiz el dibujo y ya está. Ahora, se ve muy pequeño. Yo quiero agrandar un poquito, entonces voy a simplemente con el botón del medio del mouse, con la ruedita, voy a poder modificar el tamaño, más grande, más chico, etcétera. Entonces ya depende de mí cómo lo voy a utilizar. Acá yo puedo cambiar el valor. ¿Cómo lo hago? Presiono doble clic izquierdo y automáticamente me sale este panel. Ya, entonces acá yo voy a ir modificando, por ejemplo, le voy a poner 220. ¿Qué significa 220 ohmios? No le tengo que poner la unidad. Automáticamente el programa supone que si estoy utilizando una resistencia, lo estoy haciendo en la unidad de ohmios. Le digo aceptar y fíjense ustedes, ya está modificado. Ahora deseo introducir una más, entonces simplemente igual hago un clic izquierdo y solo presiono la tecla y automáticamente me aparece la resistencia. Otro clic, otra resistencia, otro clic, otra resistencia. Otro clic, otra resistencia, otro clic, otra resistencia. Si ustedes se fijan acá, ya tengo el esquema bastante similar a lo que me piden en el laboratorio. A ver, vamos a mostrarles nuevamente. Este es mi esquema, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, en este caso tengo 6 resistencias, ¿sí? Entonces yo puedo ir modificando los valores según lo que hice anteriormente, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestro simulador. Ahí estamos. Ahora lo único que nos queda es unir los componentes. Yo voy a colocar
haciendo clic solamente en los bornes, ¿sí? Si ustedes ven que se pone en punto rojo, significa que automáticamente ya pueden unir, ¿ya? Y esas líneas que están como cuadriculadas, entonces esas son las que nos ayudan, ¿sí? A, digamos, mantener cierta sincronía en las conexiones. Entonces, cada vez que yo pongo un punto rojo, hago un clic izquierdo y automáticamente significa que ya está conectado. Ahí está. Acá lo propio, hago la conexión y nuevamente hago la conexión y listo, ya está mi conexión completa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un elemento como lo que es el multímetro para ver cuánto es mi resistencia equivalente. Entonces, vamos a buscar lo que es un multímetro. Muy bien. Para encontrar lo que es un instrumento de medición, por ejemplo, nosotros tenemos el instrumento denominado multímetro. El multímetro tiene lo que se denomina amperímetro, ómetro y voltímetro. En nuestro caso, si nosotros tenemos cierta cantidad de resistencias, lo único que vamos a necesitar es utilizar el ómetro. Para eso, nuevamente nos vamos a la letra P, le ponemos OHMM, MTE, Ohmmeter. Recuerden que este software mayormente están palabras en inglés, así que cuando hacemos la búsqueda, normalmente cuando vamos a encontrar cualquier tipo de componente, lo vamos a hacer en inglés. Si alguno de ustedes tiene la versión completa de español, sí, entonces también puede buscar desde ese punto de vista, ¿no? Pero normalmente siempre utilizamos palabras en inglés. Este sería el esquema, entonces le vamos a decir aceptar. Y si ustedes se fijan, ya está en la lista de mis componentes que puedo insertar. ¿Cómo tengo que utilizar este componente o este instrumento? Le pongo acá, ohmmeter. Voy a hacer cortocircuito. Estos dos pines, ¿sí? Ahí está, y estos otros dos pines los voy a unir. Para utilizar el multímetro, estimados jóvenes, ustedes van a tener de forma física lo que es un multímetro. También al finalizar esta pequeña práctica les voy a mostrar cómo debería de ser su multímetro de forma física para que ustedes tengan nociones de cómo hacer las mediciones correspondientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el extremo del que es la resistencia 1, ¿sí? Y lo voy a conectar a un cortocircuito. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado, ¿sí? Voy a colocarlo al otro extremo. Siempre tenemos que cerrar el circuito, estimados jóvenes, porque si no cerramos el circuito, entonces no vamos a poder hacer la medición. ¿Qué significa cerrar el circuito? Significa que no debe existir componentes sueltos. Todas las resistencias tienen dos bornes, dos extremos. Ambos extremos sí o sí deben estar conectados. Si yo dejo de conectar alguno de los extremos, entonces mi circuito no me va a funcionar correctamente. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero borrar, por ejemplo, me he equivocado, simplemente selecciono, ¿sí? Voy a agarrar el botón izquierdo del mouse durante un buen tiempo y este marco que me aparece remarcado, ¿sí? Y si ustedes se fijan, cuando lo suelto, aparece de otro color. Entonces, aprieto la tecla suprimir y automáticamente desaparece. Ahora vamos a hacer la prueba de forma errónea, de forma a propósito, para ver si me va a funcionar o no. Vamos a hacer correr, como se dice, ¿no? Ustedes ya están acostumbrados a hacer diferentes programas en software, entonces siempre hacen correr sus programas, ¿no es cierto? Acá abajo, por ejemplo, tenemos estos botones, que es de simulación para detener el circuito, para pausarlo y para adelantarlo, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a presionar el botón de play, ¿ok?
que es el que nos ayuda a simular el circuito. Y si ustedes se fijan, acá me aparece el valor máximo. Eso significa que no está logrando detectar cuál es el dato exacto de lo que vale este circuito. Entonces, ahora voy a poner stop antes de completar. Entonces, esto significa que ya voy a solucionar este problema. A ver, vamos a colocar esto. Vamos a cerrar el circuito. Vamos a hacerlo correctamente. Y ahí vamos a verificar la escala de nuestro ómetro. Entonces, cuando nosotros tenemos ómetro, dependiendo del tipo de circuito que nosotros tengamos, por ejemplo, acá nosotros tenemos en ohmios y acá tenemos en Ks. Y acá está el rango en cual yo puedo manejar. Puede ser en ohmios, en K ohmios, mega ohmios o por defecto. Vamos a ponerlo por defecto para ver cómo nos resulta. Ya, esto significa que debería ser de forma automática reconocérnoslo. Vamos a ver si es que lo puede reconocer de forma automática. Aceptar, lo vamos a poner. Vamos a poner play y me dice que no puede indicar la escala correcta. Ahora sí, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a corregir esto. ¿Cómo nosotros lo podemos corregir? Si ustedes se fijan acá, cuando nosotros tenemos un circuito en serie, lo que se hace es sumar, ¿sí? Por ejemplo, solamente voy a sumar los componentes en serie. 220, 10K, 10K. Entonces, un total, por ejemplo, acá sería aproximadamente 20K más 220 ohmios, sería 20, em, 20.22 K ohmios, ¿no es cierto? 20.22 K ohmios, pero si ustedes se fijan, la unidad de K se mantiene. Por lo tanto, yo debería de buscar esa escala en K ohmios para no tener problemas. Entonces yo le pongo en ohmios y si yo hago correr, entonces me va a dar un error. Ahora, si es que yo lo cambio, la escala, acá le pongo en K ohmios, entonces ya me debería demostrar de forma correcta. Si ustedes se fijan, acá abajo inclusive la unidad ha cambiado, dice K ohmios, 23.553. Entonces, al hacer la suma total de todas estas resistencias, me debería de salir este dato, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Con su calculadora, como tradicionalmente lo hacían en física, entonces debería demostrarles este dato. Un poquito para aclarar esta situación, estimados jóvenes, si tienen problemas con lo que es el cálculo, entonces simplemente me mandan un mensaje, ¿sí? Para ver si es que lo lograron realizar o no. Caso contrario, entonces yo también les voy a dar algunas nociones para que ustedes lo puedan calcular de forma directa o directamente también se les va a pasar algunos ejercicios resueltos que también se encuentran en la misma plataforma para que ustedes puedan resolverlos de forma concreta y no tengan problemas. Debería de salirles lo mismo con la calculadora que con, en este caso, el simulador. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo en forma física los mismos componentes y no me da este resultado? ¿Qué es lo que sucede? No significa que esté mal, sino que a veces recordemos nosotros que al construir componentes de forma física pueden tener pequeñas variaciones, como por ejemplo que los valores no sean exactos. ¿Qué tal si tú tienes una resistencia de 220 ohmios, pero al hacer la medición no te da 220 ohmios, te da 210 o 200? Entonces, esos valores, al realizar la suma total, no te van a representar el mismo dato que acá, pero la variación debería ser mínima. Ya tenemos un elemento en cada resistencia denominado tolerancia, que viene a ser parte del código de colores, y esa tolerancia es la que puede llegar a variar los valores de las resistencias. ¿Ya?
Dicho esto, estimados jóvenes, este sería uno de los ejercicios. Ya, obviamente que acá lo único que tienen que hacer ustedes es cambiar los valores de las resistencias y obtener el valor correcto en el ohmmetro. Ya, eso sería la primera parte de la práctica. La segunda parte viene a ser en la parte del armado de forma correcta de las resistencias. Entonces, enseguida les voy a mostrar cómo ustedes deberían de armar en su Prodware, ¿ya? Entonces, vamos a darles un ejemplo de la misma manera que hemos hecho con este caso. Muy bien, vamos a continuar, estimados jóvenes. Esta es la segunda parte en la cual ustedes tienen que hacer el armado del circuito. Aclararles que en este caso no interesa si por esta ocasión no lo pueden hacer de forma correcta. ¿Por qué? Porque uno, es la primera vez tal vez que estamos manejando lo que son componentes de forma física, ¿sí? No sé si ustedes habrán realizado este tipo de prácticas con un anterior docente de la materia de física 3, pero en ese caso no hay ningún problema. Nosotros les vamos a dar las herramientas suficientes como para que ustedes puedan afianzar esa confianza. Entonces, para iniciar para nosotros en este caso, seguramente ustedes han comprado este elemento denominado Prodware, ¿no es cierto? Y también han debido comprar lo que son las resistencias, que son estos componentes que tenemos para acá. De igual manera, nosotros en este caso para hacer la demostración, vamos a utilizar este software denominado Tinkercad. Si alguno de ustedes no tiene todavía los componentes físicos, puede hacer uso de este software. ¿Cómo se llama? Tinkercad, tal como está acá. Ustedes simplemente utilizan el navegador. Ventajas. Este software simula bastante bien lo que son los componentes electrónicos y tiene varios de los componentes que nosotros podemos utilizarlos de forma física. Esa es una de las grandes ventajas. Otra ventaja, lo pueden utilizar tanto en computadora como en su teléfono móvil. Es decir, no hay restricción en el uso del navegador. Tienen los mismos componentes en ambos casos. Desventajas. Eh, si no tengo internet, es complicado utilizar este software porque es netamente online. Otra desventaja. Bueno, por lo menos hasta donde yo encontré, este software, si tú no tienes un buen ancho de banda o un equipo relativamente razonable, es complicado que lo utilices. O bien es muy lento, ¿sí? Al utilizarlo, o bien directamente si es que no tienes un buen internet, entonces obviamente como cualquier programa se te puede llegar a colgar en algún momento. Entonces eso, estimados jóvenes, por favor tómenlo en cuenta porque eso es lo que en algún momento ya hemos visto, lo que ha sucedido con algunas prácticas en anteriores semestres. Así que tómenlo en cuenta nada más para que ustedes no tengan esa dificultad. Bueno, lo que vamos a hacer en este instante es indicarles cómo utilizar su Prodware y cómo armarlo con lo que es, en este caso, las resistencias que yo tengo y cómo hacer la medición con su multímetro. Si es que no tienen multímetro, chicos, por lo menos yo deseo que lo armen el circuito como corresponde. Y ya posteriormente vamos a ver cómo solucionarlo, pero lo ideal sería que todos, absolutamente todos, tengan su multímetro. ¿Ya? Eso les va a ayudar bastante, no solamente en este laboratorio, sino en el resto de los laboratorios que van a venir para adelante. Así que ya se les ha dado opciones la primera clase de cómo podrían conseguirlo, en qué lugares comprarlo, etcétera, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. El Prodware, estimados jóvenes, tiene dos líneas
horizontales en los extremos, ¿sí? Y ustedes van a notar que tiene de forma similar acá un signo menos, ¿sí? En la parte superior y un signo más en la parte inferior. De igual manera en el otro extremo. En la parte del medio, estimados jóvenes, si ustedes se fijan, yo cuando remarco, se pone un punto rojo y el resto se pone en una línea verde. ¿Qué significa? Que estas son columnas, ¿sí? Que están conectadas de forma interna. Por dentro se encuentran conectadas. Por encima solamente se ven los orificios, ¿ya? Esto es de forma de protección para que ustedes puedan hacer la conexión correspondiente. Esta línea de en medio, seguramente ustedes ya han debido notar que tiene un espacio en el medio. Significa que no está conectada la línea de arriba con la línea de abajo. Fíjense, ahí termina mi conexión. Desde el punto 1, punto, digamos, en la línea, en la fila J y termina en la línea F, ¿no es cierto? Y por debajo comienza, por así decirlo, en la línea A hasta la línea E. Esa es mi conexión. ¿Eso qué significa? Que están separados por el medio, ¿sí? El resto de las conexiones. Ahora, si yo quiero realizar una conexión de mi resistencia, ¿cómo tengo que hacerlo? Lo primero, tengo que cambiar el valor que se encuentra acá. Si yo lo hago clic en la resistencia, entonces me va a aparecer uno, lo que se llama el nombre, y luego lo que es el valor de la resistencia. Yo quiero que sea 220 ohmios, entonces le voy a poner 220 y acá voy a utilizar la unidad de ohmios. Y si ustedes se fijan, cambia de color automáticamente. Pero si yo hago esta conexión que ustedes ven acá, estaría incorrecta. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que esta línea es la misma. Es como si yo conectara positivo y negativo. Si ustedes hacen esa conexión, imagínense en una pila. Entonces van a provocar cortocircuito. Van a decirlo entre comillas, bueno, o lo que van a pasar en ese momento cuando ustedes hacen cortocircuito es que lo que decimos normalmente o vulgarmente van a hacer que salgan chispas, lo van a hacer quemar, lo van a hacer estallar, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Entonces simplemente en este caso nosotros lo que vamos a hacer, agarrar de un extremo a otro. Entonces, acá ya no estaría haciendo cortocircuito. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que el Procwar está separado por la línea del medio. Y al hacer esta conexión, estimados jóvenes, pues no estamos provocando ningún tipo de daño. En este circuito específicamente que vamos a hacer por ahora, no vamos a causar ningún tipo de peligro. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando ningún tipo de fuente de alimentación. ¿Cuándo podría causarse algún tipo de riesgo o algún tipo de, digamos, daño de componentes, etcétera? Es cuando nosotros utilizamos una fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? Dicho en palabras simples, su cargador, puede ser, digamos, una batería o puede ser cualquier otro tipo de elemento, ¿sí? Que nosotros podamos producir un cierto voltaje y una cierta corriente, ¿ya? Al conectarlo a nuestro circuito. Pero en este caso solo vamos a conectar resistencias, es decir, que no va a haber ninguna fuente de alimentación. Ya no vamos a tener peligro alguno al realizar las conexiones que estamos haciendo. En pocas palabras, si nos equivocamos al conectar y lo hacemos de esta forma, no va a pasar nada, ¿sí? Pero, digamos, lo único que puede pasar o dañarse en el momento de realizar este tipo de conexiones por el momento es que no les dé una respuesta correcta, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos un cálculo correcto en la calculadora, obviamente nos van a dar otros valores. Lo mismo va a suceder acá. Si nosotros hacemos una mala conexión, el multímetro no nos va a dar los valores correctos, nos va a dar otros valores. Ok, entonces, a ver, vamos a tratar de hacer el mismo circuito que tenemos en nuestro ejemplo. A ver, vamos a ponerlo acá.
para que nosotros nos guiemos. Esta resistencia 1 es la de 220 ohmios. Si yo quiero hacer este mismo esquema, ¿qué tal si yo no me estoy guiando muy bien por la forma de mi Prodware? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a tratar de realizarlo de bastante parecido para que podamos, por así decirlo, realizar una buena conexión sin perdernos en el momento de realizar todas estas conexiones, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense, acá tenemos dos extremos, ¿sí? Digámoslo así, el punto A y el punto B, o podemos decir la terminal 1 y la terminal 2. La terminal 1 no está conectada a ninguna parte. La terminal 2 está conectada a un cable. Ese cable está conectado a la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. ¿Cómo tenemos que hacer esa conexión? A ver, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a poner acá. Vamos a conectar esta resistencia con una resistencia 2, una resistencia 3 y una resistencia 4. Como les había indicado, en este caso nosotros como ejemplo vamos a mantener los valores de la resistencia. Ustedes ya lo van a cambiar. Lo primero que tengo que hacer es voltearlo. Entonces con este elemento lo voy a girar de tal manera que se vuelva horizontal. Esta misma resistencia, ¿sí? Esta resistencia que he puesto colocada a un principio debería conectarse al mismo tiempo con una resistencia 2, una resistencia 3 y una resistencia 4 al mismo tiempo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a agarrar esta resistencia, ¿sí? Ya lo he conectado. Ahora nuevamente tengo que hacer el mismo trabajo, ¿sí? Con la otra resistencia. Lo vamos a cambiar de posición. Ahí lo voy a colocar. Y la otra resistencia que voy a hacer exactamente lo mismo. Lo bueno es que yo tengo varios orificios y puedo utilizarlos todos, no hay problema. Entonces ya he conectado automáticamente con estas tres resistencias. Ahora, ¿qué tal si están muy pegaditas? Y no puedo conectarla yo porque es mi primera vez que estoy utilizando un Prodware. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar cables de conexión para conectarlo de forma, por así decirlo, más cómoda. Entonces yo voy a agarrar, por ejemplo, esta resistencia la voy a poner acá, esta otra resistencia acá en otro orificio y esta otra resistencia acá en otro orificio. Entonces, para conectarlo al mismo tiempo, ¿qué tengo que hacer yo? Esta columna tiene que coincidir con esta columna. ¿Por qué? Porque allí está mi resistencia. ¿Cómo voy a hacer? Voy a agarrar de este punto a este punto, ¿sí? A cualquiera de los orificios que están acá. ¿Sí? Y con eso ya he conectado a esta terminal. Ya estoy haciendo, digamos, una conexión con un cablecito, con un jumper, lo que se llama. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para la segunda resistencia. ¿Cómo me voy a guiar? Por las columnas que se están remarcando y por donde se encuentra mi otra resistencia, ¿no es cierto? Entonces yo voy a agarrar primero de esta resistencia y la voy a conectar acá. Ahora, para no confundirme, yo puedo cambiar el color. ¿Sí? Acá está. Le puedo poner un color amarillo, digamos. ¿No ven? Entonces ya se ha cambiado el color. Ahora a esta tercera resistencia igual. De esta resistencia tengo que hacer coincidir con esta otra resistencia. Le voy a cambiar el color. Voy a poner otro color. Listo. Lo bueno es que también puedo modificar los colores y así también yo no me voy a perder en el momento de realizar mis conexiones. Bueno, ahí están las tres resistencias. Vamos a ir otra vez al circuito original. Acá tenemos nuestro circuito. Ahora, fíjense, ya hemos conectado estas tres terminales. Nos falta conectar las otras tres terminales que también vienen hacia otro punto y hacia otra resistencia, la resistencia R5. Entonces vamos a hacer coincidir esa parte. Vámonos nuevamente a nuestro armado de circuito. Ahí está.
Muy bien, vamos a colocar una nueva resistencia. De la misma manera lo vamos a dar la vuelta. Vamos a colocar en otro orificio. Vamos a hacer coincidir todas las terminales con esta resistencia. Entonces vamos a conectar acá la primera resistencia, acá la segunda resistencia y acá la tercera resistencia. Ustedes se fijan, es una misma línea, pero, perdón, este está incorrecto. Y eso también está incorrecto. Vamos a colocar de forma correcta. Tiene que coincidir la línea como les había indicado. Ahí está. Ahí está. Ahora, esta otra línea también tiene que coincidir con esta. Listo. Ahora, si ustedes se fijan, la conexión ya está correcta. Y la otra terminal, ¿sí? La otra terminal, vamos a ver dónde se encuentra. Ahí está, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia 6. La resistencia 6 está conectada a la terminal 2 de la resistencia 5. Entonces, agarramos lo que es la resistencia 6. Nuevamente agarramos una nueva resistencia, la hacemos girar y la conectamos de forma directa. Ya está. Están en la misma columna. Ya no tenemos mayor dificultad. Y este sería el circuito acabado. Ya, lo bueno también es que nosotros lo podemos descargar en forma de esquema, ¿sí? Y también lo podemos descargar en forma de imagen, ¿ya? Entonces yo les voy a facilitar esta imagen, ¿sí? Para que ustedes lo puedan obtener de esa manera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo tenemos el uso del multímetro? Lo bueno es que acá también tenemos lo que es el multímetro. Este es nuestro multímetro. Y acá nos dice qué es lo que tenemos que usar. En este caso, resistencia. Acá, si ustedes se fijan, tiene un borne negro y un borne rojo. El borne negro es el negativo y el borne rojo es el positivo. Eso es utilizado mayormente cuando tenemos polaridad. Cuando no tenemos polaridad, no interesa dónde nosotros utilicemos la conexión. Cuando utilizamos voltaje, recién interesa. Ahora, el negativo siempre va a ser negro, chicos, siempre. Negro. Y ahora, este rojo va a venir acá. Lo estamos colocando con sus colores correspondientes para que ustedes se den cuenta dónde deben ir los cables de los chicotillos para realizar la medición correspondiente. Ahora, si ustedes se fijan, estamos haciendo exactamente lo que hemos hecho con en este caso, con el Proteus, ¿no? Estamos cerrando el circuito. ¿Por qué? Acá todas las terminales de nuestras resistencias están conectadas. Si alguna no estuviera conectada, entonces no me va a marcar nada. Vamos a hacer la prueba. En el caso en este caso, el Tinkercad, acá dice iniciar simulación y me debería demostrar el resultado que yo tengo, ¿sí? Al realizar esta medición correspondiente. Si ustedes se fijan, automáticamente me marca 2.55K. Voy a detener. Ahora pongámosle el caso que yo no conecto correctamente y voy a conectar a propósito en un sitio donde no corresponde. ¿Qué tal en esta línea? Porque me he equivocado. Vamos a hacer esto. Vamos a iniciar y fíjense, me marca cualquier otro valor menos el que corresponde. ¿Ya? Entonces significa que no estoy haciendo un trabajo correcto. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto y no estoy conectando a nada. Y está esperando el instrumento a realizar la conexión. Listo. Entonces, si yo conecto de forma correcta, obviamente voy a obtener el resultado que corresponde. Y si ustedes se fijan, ya estamos haciendo la simulación de forma correcta, ¿no? Listo. Entonces, eso sería todo con esta segunda parte. Ahora les voy a enseñar cómo se utiliza el multímetro, ¿sí? Para que ustedes lo puedan utilizar de acuerdo al modelo que tengan, ¿ya? Muy bien.
Antes de continuar con la otra etapa, les quería mostrar este pequeño esquema, ¿sí? Que es el que es el mismo del circuito uno. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el anterior que les he mostrado anteriormente? En este caso, simplemente es optimizar el uso de conectores, es decir, de sus jumpers, ¿no? Entonces, ustedes pueden aprovechar que las resistencias tienen dos terminales y utilizar esos pines como para conectarlos de forma directa al Proboard sin necesidad de utilizar lo que son los jumpers, ¿no? Hay algunos componentes que es más complicado conectar. Por el momento no necesitamos jumpers. Si es que ustedes no quieren usarlos, entonces no hay ningún problema. Pueden optimizar su circuito de esta manera. Y si ustedes se fijan, ¿sí? El resultado tiene que ser absolutamente el mismo. Se les va a enviar estos dos modelos de esquemas para que ustedes puedan tenerlo y armarlo el modelo que más les guste. Ambos son iguales. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es el uso del multímetro. Muy bien, me presento ante ustedes, soy su docente, la ingeniera Adelaida Pastrana. En esta ocasión les voy a mostrar, por ejemplo, el modelo de multímetro que yo poseo. Ustedes pueden poseer uno parecido, pueden proveer uno diferente, de diferente color, no hay ningún problema. No depende de eso el uso del multímetro. Simplemente depende de qué es lo que tú tengas para realizar la medición. Sí, lo que es indicado para este curso directamente es que tenga un voltímetro, un amperímetro y un ómetro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que su multímetro posee estos componentes o estos elementos? Se van a dar cuenta por las iniciales que tiene acá, por ejemplo, dice B, es del voltímetro, A es del amperímetro y el símbolo del ómetro que se encuentra acá. Además, para que sea más eficiente el uso de su multímetro, debe poseer lo que es la medición de los transistores. ¿Cómo se dan cuenta que posee medición de transistores? Tienen una letra que dice HF y acá tienen cierta cantidad de orificios. Estos orificios pueden ser de forma lineal, tal como los míos, o pueden ser en forma circular. En algunos casos, los multímetros vienen en forma circular en la parte superior o en la parte inferior, pero ahí dice B, C, E. Entonces, si ustedes tienen esos elementos en su multímetro, entonces están más que completos para utilizar. Ahora, acá tienen dos chicotillos, ¿sí? Vamos a desconectarlo y les voy a mostrar lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí me venden este multímetro, es la primera vez que voy a utilizar un multímetro, no lo conozco, y tengo acá varios orificios, ¿sí? Lo más simple es darse cuenta que el color negro va a coincidir con el chicotillo negro y el color rojo va a coincidir con el chicotillo rojo. Pero aquí hay un detalle, por lo menos en el modelo de mi multímetro, si ustedes se fijan, tengo tres que son de color rojo. ¿Cuál es el que yo voy a utilizar? ¿Sí? Vamos a conectar primero el de color negro que se encuentra acá. Ahí está, ¿no es cierto? No tenemos dificultad. Donde tenemos problemas es el con el rojo. Ahora, si ustedes se fijan acá, dice MA, 10A, B y el símbolo de ohmio. En este caso, esto significa que estoy utilizando para lo que se denomina corriente y esto para lo que se denomina voltaje, ¿ya? Voltaje y resistencia. Entonces, en mi caso, yo estoy utilizando lo que es la resistencia. Por lo tanto, voy a buscar esa simbología. ¿Ya? En algunos modelos de multímetros nos hace más sencilla la vida. ¿Cómo?
solamente tienen estas dos conexiones, ya no tienen estas otras conexiones. Pero si ustedes tienen un modelo en el cual tiene más de dos orificios, entonces hagan este tipo de conexiones. ¿Para qué? Para no tener problemas en el momento de realizar la medición. Segundo, tienen que fijarse en su multímetro, ¿sí? En la parte inferior, donde está la sección de medidas de resistencia, que son los ohmios. ¿Cuál es la escala que están utilizando? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso mío, tiene de 200 ohmios, ¿sí? Para la primera escala. Siempre tienen que tomar en cuenta que su escala sea superior al valor de su resistencia. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 220 ohmios, no le puedo colocar esta que dice 200. Tengo que colocar la que le sigue inmediatamente superior. Y en el caso mío es de 2K. En el caso de ustedes puede depender del modelo que tengan a mano. Ya, entonces yo voy a seleccionar la escala, ¿sí? En este caso voy a seleccionar 2K y con los chicotillos que yo tengo acá, lo que voy a hacer es medir la resistencia de un lado y del otro, nada más. Entonces acá en el multímetro me deberá mostrar el valor real de la resistencia. Como les había indicado anteriormente, hay algunos casos en los que los valores de las resistencias no coinciden con el valor teórico. ¿Qué significa? Que mi resistencia puede que me hayan vendido una de 220 ohmios, pero al realizar la medición con un multímetro, esa resistencia vale, qué sé yo, 210 ohmios, 208 ohmios, qué sé yo, en algún caso puede suceder, o puede suceder que no valga 220, sino 230. Eso se mide de acuerdo a la tolerancia que tenga mi componente. Ok, en ese caso, sí, nosotros nos vamos a dar cuenta al momento de realizar la medición. Por ejemplo, si nosotros tenemos resistencias de 1K, entonces también podemos utilizar esta misma escala. Si nosotros tenemos una resistencia, qué sé yo, de 10K, ya no podemos utilizar esa misma escala. Tendríamos que modificarla a una escala superior, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en el momento de utilizar ustedes no van a dañar para nada lo que es un multímetro, ¿no? Hacen la medición una vez que tengan el circuito, este para un extremo y este para el otro extremo. ¿Cuál es el extremo correcto que debo utilizar? Cualquiera. En este caso, como no tengo polaridad, entonces no importa que yo coloque esto en el punto A y este en el punto B o viceversa, este en el punto A y este en el punto B. No hay ningún problema. Ya eso va a depender de cómo yo realice mis mediciones. Muy bien, estimados jóvenes, espero que se haya comprendido todo lo que se ha hablado en este momento. Sí, lo que tengan a consultas, voy a estar atenta. Esta es nuestra primera clase con laboratorio en el cual nosotros tenemos que ir viendo cómo utilizar estos componentes. Ya después, en función a lo que hemos estado realizando el día de hoy, vamos a ir viendo las siguientes prácticas, ¿no? Entonces, asimismo se les ha dejado en la plataforma, ¿sí? Lo que es una práctica adicional que lo tienen que resolver con ayuda de las diapositivas que se encuentran en la plataforma y también se les ha dejado unos ejercicios resueltos, ¿sí? Debido a que, como ustedes tienen entendido, de acá a una semana es carnavales, entonces no va a haber actividad para lo que es la parte académica. Entonces, la subsiguiente semana nos veríamos y para que no quedemos sin realizar actividad alguna, entonces vamos a realizar lo que es la práctica que corresponde. De todas maneras, cualquier consulta, cualquier duda, yo voy a estar al pendiente. Pueden mandarme un mensaje indicando sus dudas a lo que es el WhatsApp.
¿sí? Yo siempre les contesto lo más antes que puedo y voy a estar colaborándoles como siempre, ¿no? Entonces, sabemos que es un poquito complicado realizar laboratorios de esta forma, pero se ha visto también buenos resultados, se les está dando también las herramientas adecuadas para que ustedes puedan practicar en casa, ¿sí? Y cualquier consulta, duda, también les voy a estar colaborando. Muy bien, eso sería todo. Espero que se haya comprendido. Tienen el transcurso del día de hoy, lunes, para presentar lo que es este laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo principal que necesitamos? Uno, que realicen la simulación en lo que es el Proteus, de acuerdo a los pasos que se les ha indicado con los esquemas de circuito que se les propone, que son dos esquemas. Segundo, realizar el armado de estos circuitos, ¿sí? Y verificar que con el multímetro tenga el mismo valor que el simulador. Ese es el objetivo. Muy bien, entonces cualquier situación voy a estar al pendiente. Bueno, eso sería todo. Que tengan un buen resto de jornada.